Bienvenidos, amados hermanos, a la Escuela Dominical, un estudio elaborado y dirigido con mucho amor para la Iglesia Bautista, la verdad que permanece. En la Escuela Dominical hemos estado reflexionando sobre el libro del Apocalipsis, un libro que se caracteriza por una alta mención de los símbolos, un libro que fue escrito en el marco de los 90 del primer siglo y que contiene principios, virtudes que nos pueden ayudar a nosotros como cristianos a poder tener victoria en este mundo en medio de la adversidad, en medio de la persecución, en medio de la oposición. Como recordarán, en aquella época, cuando Juan escribe de Patmos, él escribe a las 7 iglesias de Asia Menor con la finalidad de que las iglesias encuentren consuelo y esperanza en medio de la oposición y la persecución encarnizada que el Imperio Romano ha dirigido hacia todos aquellos que se nieguen a adorar al emperador, un personaje al cual nosotros consideramos fue el emperador Domiciano, hijo de Vespasiano, quien reinó desde el año 81 hasta el año 96 después de Cristo aproximadamente, un emperador que en los escritos históricos se considera como la bestia humana, pero que aparte cuadra mucho con la numerología que se coloca en el capítulo 17. El capítulo 17 nos dice que la bestia es el rey octavo, lo cual es similar a los números de los emperadores, porque en este caso Domiciano sería el emperador número 8. También Domiciano es el único emperador que cuadra con la descripción de Apocalipsis 13, quien se proclamó a sí mismo Dominus et Deus Nostri, Señor y Dios nuestro, y quien llegó a prohibir el comercio a aquella persona que no se subordinara a su adoración. En ese sentido, nuestros hermanos de Asia Menor estaban sufriendo una persecución encarnizada, una gran oposición, y aparte el cristianismo ya había entrado en esa etapa a la cual se le conocía como la gran apostasía. Falsos hermanos, problemas fuertes dentro de la congregación, falsas doctrinas circulando en el cristianismo, y sumado a eso tenemos la persecución del Imperio Romano. Sin embargo, aunque estas cosas no fueron escritas para nosotros, tienen implicaciones para nuestra época y para nuestra vida, porque de alguna manera u otra, la oposición para el cristianismo sigue palpable, no solamente en los gobiernos, sino también en las ideologías, en las filosofías, en las doctrinas. Y en ese sentido nosotros podemos extraer del Apocalipsis el mismo consuelo y la misma esperanza que Dios quiso plasmar en el corazón de nuestros hermanos de Asia Menor. También es importante mencionar que la bestia o el Imperio Romano a la fecha sigue vivo y sigue siendo una influencia fuerte que afecta la vida espiritual de todas aquellas personas creadas a la imagen y semejanza de Dios. Recordemos que en el capítulo 13 ese imperio poderoso, político y militar se mantiene vivo gracias a otra bestia, una bestia con una apariencia no tan tenebrosa, pero que tiene un poder blasfemo que emana de sus labios. Esta segunda bestia se conoce en todo el Apocalipsis como el falso profeta, y es que de alguna manera es la cobija de la religión, la que mantiene viva la idea de una primer bestia. Y en ese sentido, el catolicismo romano, desde mi punto de vista y mi perspectiva, es el poder espiritual corrupto que mantiene viva a la fecha el poder y la fuerza del Imperio Romano. Y en ese sentido, cuando Cristo venga, es cuando se juzgará a esa bestia en plenitud, y es cuando los santos que han sido perseguidos desde el primer siglo hasta la fecha por ese poder, encontrarán el consuelo, la esperanza y la plenitud de la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora bien, es importante mencionar que en Apocalipsis nosotros vamos a encontrar los juicios de Dios
de manera paralela. Hablábamos de 7 sellos, hablábamos de 7 trompetas, pero también Apocalipsis nos habla de 7 copas, símbolos que nos hablan de lo mismo, pero con diferentes colores, con diferentes detalles, con un énfasis distinto. Y en ese sentido, aunque nos hablan de lo mismo, de lo que nuestro mundo va a estar experimentando hasta que Cristo venga, sí tenemos un énfasis diferente en cada sección. En los sellos, lo que nosotros tenemos son diferentes aspectos de lo que nuestro mundo va a experimentar, como el hambre, la guerra, la persecución al cristianismo. En las trompetas tenemos situaciones similares, juicios sobre el ecosistema, juicios sobre aquellas personas que no tienen el sello de Dios. Pero llegamos a la última sección, la sección de las copas, que es precisamente un símbolo de la consumación de la ira de Dios. Busquen conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 15 y vamos a dar lectura al verso 1. Apocalipsis 15, verso 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estos 7 ángeles, que más adelante se nos dirá que tienen 7 copas, cada uno de ellos tiene una copa, son el símbolo de la consumación de la ira de Dios. Si ven conmigo el capítulo 15, versículo 7, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y entonces el día de hoy estaremos meditando sobre el concepto de la ira de Dios y cómo éste se desarrolla simbólicamente en el capítulo 16 del Apocalipsis. Hagamos una oración. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios de amor. Esa es tu esencia, ese es el centro de tu ser. Y hoy queremos suplicarte, Padre, que nos ayudes a entender y a reflexionar a partir de tu esencia lo que significa la ira de Dios. Que podamos tener un concepto correcto y así poder interpretar lo que tu palabra nos enseña. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablábamos de la bestia porque precisamente en el libro del Apocalipsis, el enemigo del pueblo de Dios, podríamos decir que es tripartito. Existe una trinidad satánica o contraria a la verdad, que es precisamente el enemigo del pueblo de Dios en el Apocalipsis. En primer lugar, sin duda alguna, tenemos al dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que sería el enemigo principal o el enemigo causal de todo lo que acontece en este mundo. Pero en segundo lugar tenemos a una marioneta de Satanás, que también es un enemigo, al cual se le llama la bestia, que es el símbolo del emperador y que es el símbolo del imperio. Y en ese sentido ya tenemos 2 enemigos que realmente son uno: Satanás, trabajando y persiguiendo y siendo adversario al pueblo de Dios a través de la bestia, que es el símbolo del imperio romano. Pero la segunda bestia, que sería el tercer enemigo, es básicamente el instrumento que más utiliza Satanás en todo el Apocalipsis, y se le llama precisamente el falso profeta. Este enemigo se puede visualizar en el capítulo 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales
y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y entonces el engaño que se encuentra manifestado en todo el mundo es una labor que tiene su origen en Satanás, que se despliega a través de la bestia, el imperio romano, y sigue palpable por el falso profeta a la fecha, ¿no? Esto ocurrió y sigue ocurriendo hasta que llegue aquel gran día del Dios Todopoderoso, lo que se conoce popularmente como la batalla del Armagedón, por lo que dice más adelante, que es simplemente el símbolo del día de Cristo, en el cual todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Ahora bien, la bestia es importante en este capítulo porque la ira de Dios, que llega a su plena consumación, tiene como objeto central a la bestia, precisamente, y a todos aquellos que se subordinaron a ella. Y es por eso que debemos considerar aquí a la bestia como un personaje principal, porque es la bestia en el capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 18 el objeto de la ira de Dios. Y aunque hoy vamos a estar definiendo lo que es la ira de Dios para que tengamos un concepto claro, vamos a tocar también algunos versos que tienen que ver con las 7 copas de la ira de Dios. Bueno, pero primero vamos a tratar de meditar, de reflexionar sobre este concepto, la ira de Dios. ¿Qué entendemos nosotros por el término la ira de Dios? Para que nosotros lleguemos a una conclusión, tenemos que ir primero a las afirmaciones fundamentales sobre el ser de Dios. Y al menos en el Nuevo Testamento, en la teología del apóstol Juan, hay 3 afirmaciones que nos explican cuál es la naturaleza del ser de Dios. La primera podría ser Juan capítulo 4, en donde Dios nos dice que Él es espíritu. Juan 4:24 nos dice Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y entonces, esta primera afirmación, Dios es espíritu, nos está indicando que Dios es un ser personal, o sea, que Dios tiene conciencia, que Dios puede interactuar consigo mismo. Nos explica que Dios es un ser que trasciende a la esfera de lo físico, o sea que Dios no tiene limitaciones de cuerpo, de materia, de espacio, de tiempo. Y también nos explica que Dios es un ser trascendental que puede hacer todo lo que le plazca, porque es un ser infinito, inmutable. Esas serían las implicaciones de Dios es espíritu. Hay otra afirmación en la primera carta de Juan, capítulo 1, donde se nos dice que Dios es luz. La luz como una metáfora de su autorrevelación y como una metáfora de su pureza. Dios es luz y eso significa que Dios es el único ser inmaculado plenamente, es el único ser perfecto y es el único ser que nos puede dar el conocimiento de la verdad, porque Él mismo es la verdad. Dios es luz. Pero tenemos una tercera afirmación en los escritos de Juan, en su primera carta, capítulo 4, en donde se nos dice que Dios es amor. Y el amor lo define el apóstol Juan, en primer lugar, como la esencia del ser de Dios. Pero puesto en acción, el amor tiene que ver con la entrega que Dios hace de sí mismo para el beneficio de sus criaturas. Y en ese sentido, todo acto de Dios tiene como motor principal su amor. Y entonces, entendiendo que Dios es amor y que el amor es la entrega de Dios hacia sus criaturas para que puedan encontrar la plenitud en Él, nos encontramos con un choque en toda la Biblia con un término que es precisamente el que hoy estamos examinando, la ira de Dios. ¿Cómo Dios
siendo amor y que su esencia es el amor, puede también ser un Dios de ira. Para muchas personas esto es una contradicción o una afirmación ilógica. Y en algunos extremos, mis hermanos, personas que se encuentran con esta paradoja del amor de Dios y la ira de Dios, se llegan a reclinar sobre uno de los dos extremos. Existen aquellos que se reclinan sobre el amor de Dios tanto y lo malinterpretan porque ya ni siquiera es el amor de Dios, y llegan a excluir el asunto de la ira de Dios, lo hacen a un lado, como si eso no apareciera en la Biblia, y se niegan a algunas otras realidades, como sería la realidad escatológica de un infierno, donde los hombres impíos serán atormentados por sus pecados. Pero también existen aquellas personas que se reclinan más hacia la ira de Dios, hacia su justicia, como se le llama también en algunos términos, y llegan a olvidar por completo el amor de Dios. El problema aquí radica en que no existe una dicotomía en el ser de Dios. Dios no es un ser que se pueda dividir en dos partes. Dios no es 50% amor, 50% ira. Dios simplemente es amor. Esa es la esencia del ser de Dios, el amor. Y entonces nos encontramos con este asunto. ¿Cómo podemos explicar el asunto de la ira de Dios? Bueno, si entendemos que Dios es amor y que el amor consiste en que Dios se ha dado, en que Dios se ha entregado en Cristo para redimir, para salvar y beneficiar a sus criaturas, debemos entender que Dios nunca actúa para perjudicar a las criaturas. Dios nunca tiene la iniciativa para lastimar a los seres humanos, a los ángeles, a Satanás. Dios en su esencia es amor, y lo que Dios siempre ha proyectado y siempre ha procurado en su ser, porque esa es su esencia, es manifestarle el amor a todas sus criaturas. Y entonces tenemos que ir a algunas bases que nos dicen cómo Dios sí procura el bien de los hombres y de sus criaturas. Por ejemplo, Ezequiel nos dice que Dios no quiere la muerte del impío. Cuando un impío muere por su pecado, cuando un impío es arrojado a la perdición, el corazón de Dios se duele porque no era el sentir de Dios, no era el deseo de Dios, porque Dios es amor. Tenemos también la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, en donde Pablo dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, que todos los hombres, que cada ser humano que existe en este planeta, en la historia de la humanidad, alcance salvación. Ese es el deseo de Dios, ese es el sentir de Dios, porque Dios es amor. Sin embargo, algunas personas han llegado a dividir a Dios en una dicotomía, y a la luz de sus dogmas y a la luz de un sistema predeterminado, llegan a recargarse sobre la justicia de Dios o sobre el amor de Dios. Pero ¿cómo vamos a entender el amor de Dios en referencia a la ira? Bueno, lo primero, tenemos que recordar que en la Biblia existen muchas figuras de dicción, muchas figuras literarias que se van a usar para representar realidades que van más allá de nuestra comprensión. Voy a dar algunos ejemplos y después nos encargamos del término ira de Dios. Para hablar de esa realidad trascendental en la cual vamos a existir eternamente juntamente con Cristo, para hablar de ese lugar de consuelo, de ese estado de existencia perfecto, la Biblia, sobre todo Jesucristo, tuvo que usar muchas figuras humanas, finitas, para podernos describir aquello que es infinito. Para hablar de esa realidad, Cristo usó una figura que encontramos en Juan 14, en la casa de mi Padre. La casa de mi Padre es una figura que nos habla de esa realidad trascendental. Es una figura que nos habla de ese lugar de consuelo, de descanso, de reposo, de amor, de paz.
Y no debemos pensar que en el cielo existe una supermansión en donde Dios habita y donde Dios ha creado un fraccionamiento para todos aquellos que lleguen al cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es solamente una figura que nos habla del lugar de reposo, una habitación para nosotros, con Dios y con Cristo. Pero quiero que reconozcamos en primer lugar que esa es una figura. Y para hablar de esa misma realidad, Cristo le dirá a un malhechor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es otro término de origen persa, pero que está aludiendo a la misma realidad con otra figura, el paraíso. También Cristo hablará de esa realidad como el granero del Padre, el seno de Abraham, que entre los judíos en el Talmud era una figura de el consuelo eterno con el patriarca Abraham. Pablo dirá el tercer cielo, que es una figura física que alude a esa dimensión trascendental. Y entonces, para hablar del cielo o para hablar de esa realidad, se usan figuras finitas para describir aquello que va más allá de nuestra comprensión. Lo mismo pasa con el infierno. Cuando nosotros hablamos del infierno, vamos a encontrar algunas figuras finitas que buscan describir una realidad terrible, infinita, en la cual aquellos que no creyeron en Cristo van a estar. Y para hablar del infierno se usa el término Gehenna, que era la alusión a un basurero en el valle de Himnón, en donde el fuego ardía constantemente por la gran cantidad de basura, en donde los gusanos eran constantes en aquellos cuerpos de animales muertos que estaban en putrefacción, en donde los animales carroñeros como los perros estaban constantemente buscando alimento. El Gehenna, en ese sentido, el infierno, es una figura de la perdición, del tormento eterno, de la miseria, de la ruina, que de alguna manera es una figura sacada de una realidad física que existió en tiempos del pueblo judío. Pero también para hablar de esa realidad terrible se usan otras figuras como el lago de fuego, el infierno de fuego, el horno de fuego, las tinieblas de afuera, el lloro y crujir de dientes, prisiones de oscuridad, entre otras figuras que están describiendo una realidad que va más allá de nuestra comprensión. Y si para describir cosas, si para describir lugares o estados de existencia como el cielo y el infierno, Cristo y los apóstoles y los profetas tuvieron que usar figuras para que nosotros como criaturas limitadas pudiéramos entender esas realidades, ¿cuánto más la Biblia no tiene que usar figuras para poder describir al ser infinito que es Dios? Y en ese sentido, la ira de Dios en primer lugar es una figura. La figura específicamente es un hebraísmo, aquí la ira de Dios es un hebraísmo que se conoce estrictamente como antropopatismo. Los antropopatismos son emociones o pasiones humanas que se le atribuyen al ser de Dios, no porque Dios esté limitado a las emociones, o porque Dios sea un Dios voluble que cambia de parecer y sus emociones lo empiezan a manipular. Estas emociones humanas se le atribuyen al ser de Dios para describir perfecciones de su esencia, perfecciones que van más allá de nuestra propia comprensión. Y es por eso que en algunos textos vamos a ver a Dios arrepintiéndose. Claro que Dios no se puede arrepentir ni puede cambiar porque Dios es inmutable. Pero encontramos en la Biblia que Dios se arrepintió, por ejemplo, en el texto de Jonás o en Génesis capítulo 6, no porque Dios haya cambiado, sino porque en primer lugar estamos ante una figura, un antropopatismo. Y entonces primero reconozcamos que es una figura. Pero ahora tenemos que llegar a otro punto, que es lo que nos quiere transmitir un antropopatismo. Nos quiere describir una perfección del amor, porque si la esencia de Dios es el amor, los antropopatismos, sean ya el arrepentimiento, la ira de Dios, la cólera de Dios, Dios se burló, Dios se rió, están describiendo el amor de Dios. Pero ¿cómo se puede describir el amor de Dios, por ejemplo, en tiempos de Jonás, cuando Dios estaba determinado a destruir a los ninivitas?
Bueno, la pregunta sería aquí, ¿quién cambió? ¿Dios cambió o ellos cambiaron? Y cuando examinamos la realidad del asunto, es más bien que los ninivitas cambiaron su mente, se convirtieron para con Dios, y entonces en realidad los que cambiaron fueron ellos, no Dios. Y Dios seguía con su esencia de amor y por eso Dios no los destruyó. Y en ese sentido, el que Dios se haya arrepentido es una figura que expresa que Dios siguió manteniéndose firme en su esencia, que es el amor. Y por eso no los pudo destruir, porque Dios es amor, y si ellos han cambiado, ellos están respondiendo al amor. Y entonces la ira de Dios, mis hermanos, es un antropopatismo que a veces va a encontrarse en la Biblia como la furia de Dios, la ira de Dios, la cólera de Dios, la burla de Dios en el Salmo capítulo 2. Pero la ira de Dios es un antropopatismo que refleja también el amor. ¿En qué sentido? En que un individuo, cuando quiere experimentar el amor de Dios, lo que hace es ir a Cristo para experimentar el amor con Dios. En consecuencia, cuando un individuo se aleja de Dios, se está alejando del amor, y llega el punto en el cual si se aleja lo demasiado, para hablar ya de la eternidad, ese alejamiento eterno de Dios es lo que se conoce como la ira de Dios. No es que Dios positivamente lo esté destruyendo, es que el individuo ha decidido destruirse, experimentar la ira de Dios, porque se ha alejado del amor. Y entonces, en segundo lugar, vamos a definir esto ya por escrito, incluso por los comentarios. La ira de Dios es la ausencia del amor. La ira de Dios es la ausencia del amor. Pero hay que explicar que no es un acto de Dios, sino más bien el individuo voluntariamente decide alejarse del amor, y cada vez que el individuo se aleja del amor, está dañándose a sí mismo. Por eso Cristo le dirá a Pablo o a Saulo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No es que Dios estuviera dañando a Saulo, sino que Saulo con sus decisiones, con su actitud, estaba dañando su propia vida. Y entonces cuando una persona va al infierno, eso significa que esa persona ha decidido voluntariamente no experimentar el amor. Y cuando se dice que Dios manifestó su ira, eso significa que simplemente Dios ha respetado la decisión de ese individuo, y Dios, al alejarse porque el individuo así lo decidió, lo único que puede quedar para ese individuo es la miseria, la ruina, el tormento, la soledad. Y en eso consiste precisamente la ira de Dios, en que hemos tomado la decisión de alejarnos del amor, que es Dios. Y por eso encontramos definiciones como: apartaos de mí, nunca os conocí. No es que Dios los esté enviando, sino que ellos ya habían decidido apartarse de Dios. Eso es la ira de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No es que Dios dijo: porque pecaron, se me van, sino más bien porque nosotros hemos decidido alejarnos con nuestro pecado, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Y entiéndase entonces que la ira de Dios no es una cuestión activa de Dios hacia los individuos, sino más bien un resultado de nuestro alejamiento hacia el ser de Dios. En ese sentido, cada vez que nos alejamos de Dios sufrimos. Y la ira de Dios la podemos experimentar en menor o mayor medida. Aquellas personas que siguen vivas en este mundo pero que no tienen a Cristo y que deciden alejarse de Cristo, siguen experimentando el amor de Dios en una menor medida, porque ellos han decidido alejarse de Dios a través de Cristo. Y por eso vemos a gente sufriendo en las adicciones, con un vacío en su corazón, que aunque tengan todas las riquezas, están completamente atormentados en su interior, y por eso encontramos a personas que incluso terminan en el suicidio, porque han decidido alejarse de Dios, pensando que eso es lo mejor para sus vidas, cuando realmente la decisión de alejarse de Dios se convierte en la ruina total para todo ser humano. Y entonces, si entendemos que la ira de Dios es simplemente el resultado que hemos tomado al alejarnos de su ser, al alejarnos de su esencia, lo que la bestia está experimentando en este capítulo y los hombres que adoraron a la bestia es la ausencia del amor. Y donde no está el amor,
donde el amor no existe, no puede existir el orden, no puede existir la hermosura, no puede existir la paz, no puede existir la felicidad, porque el amor está ausente y Dios es el amor, es la esencia del ser de Dios. Entendiendo entonces que la ira de Dios es la ausencia del amor, porque hemos decidido alejarnos de Él, hoy que estamos examinando las copas de la ira, que son la consumación de la ira de Dios, esto significa que las copas son el preámbulo, por así decirlo, son los primeros aspectos de lo que será la consumación de la ira. La consumación de la ira, sin duda alguna, se da en el día de Cristo, cuando Cristo le dice a todos los impíos, juntamente con Satanás y los ángeles, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, Dios en Cristo, respetando la decisión de estos individuos, les aleja porque ellos así lo decidieron. Y entonces la ira de Dios llega a su máxima plenitud en la eternidad, en el día de Cristo. Pero veamos aquí los primeros vestigios de la ira de Dios ya llegando a su plenitud. Capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Recuerden, aunque la ira de Dios se vea como una cuestión en donde Dios está activamente dañando a los individuos, teológicamente hablando, es todo lo contrario. Es Dios respetando la decisión de los individuos que decidieron alejarse de su presencia por completo. En consecuencia, la ira de Dios es el resultado de no querer experimentar el amor. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El primer juicio o la primera manifestación de la ira de Dios, dense cuenta que es sobre individuos, personas que decidieron adorar voluntariamente a la bestia, que dejaron sellarse por la bestia. Y esa decisión, hermanos, significa que deshonraron a Dios, que aborrecieron a Dios y que decidieron voluntariamente alejarse de Dios y de Cristo. Y entonces cuando una persona comete idolatría, cuando una persona dice, es que yo amo a mi ídolo, a mi santito, o lo que sea, y a mí nadie me va a cambiar porque esa ha sido mi decisión, es una persona que ha decidido voluntariamente experimentar la ira de Dios. Una persona que ha decidido voluntariamente y conscientemente alejarse del amor, que es la esencia del ser de Dios. Y entonces, al estar alejado de Dios y al haber decidido adorar a los ídolos, en este caso a la bestia, que era un hombre, la persona va a experimentar la ira de Dios. Y aquí la ira de Dios se manifiesta a través de enfermedades, a través de pestes, a través de una úlcera maligna. Y esto debe ayudarnos a entender nuestra situación actual. Lo que nuestro mundo experimenta globalmente con las pestes es simplemente el resultado de que nuestra sociedad, de que nuestro mundo ha decidido libremente y conscientemente alejarse de la esencia de Dios, que es el amor, y ha decidido no experimentarlo, no estar experimentando la realidad que es el amor. Y en ese sentido, al estar alejados de Dios, ellos tienen que sufrir los estragos de esa decisión, y el resultado es la ira de Dios, el no tener contacto con el amor, que culmina precisamente con una úlcera maligna, pestilencia, sobre todos aquellos que adoran a la bestia. Y debemos estar muy convencidos, mis hermanos, que aquellas personas, y esto no es un parámetro general, pero por lo regular, aquellas personas que desde su vida en este mundo decidieron alejarse de Dios por completo, no tener contacto con el amor,
no querer experimentar a Cristo en el amor y que voluntariamente decidieron apartarse por completo de Dios, porque así ellos lo decidieron, por lo regular sus días terminan enfermos, terminan mutilados, terminan en miseria, terminan abandonados, terminan arruinados, terminan solos, sin dinero, sin salud, sin familia, sin nada, porque Dios está llevando su ira a la consumación. O sea, Dios simplemente está respetando la decisión de esa persona que ha decidido no experimentar el amor. Es como cuando está el sol en su fuerza y queremos experimentar el calor. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos, ¿no?, a ese lugar donde el sol está pegando con fuerza si queremos calentarnos. Y no es que el sol quiera enfriar a los otros, simplemente el sol no le puede dar calor a aquellos que no se quieren acercar a él. Y aquellas personas que se enclaustran en un cuartito, pues van a experimentar el frío porque decidieron voluntariamente no llegar al sol o al calor del sol. Es una metáfora tal vez muy burda, una analogía muy sencilla, pero las personas que decidieron no tener contacto con Cristo por lo regular tendrán que experimentar la enfermedad como consecuencia de alejarse de Cristo, de alejarse del amor. Y es lo que vemos aquí: enfermedad, úlcera y pestilencia. Y he dicho que no es un parámetro a seguir porque también el pueblo de Dios, los cristianos, aunque sean buenos cristianos, si Dios así lo ha determinado, también a veces llegan a morir experimentando grandes enfermedades. Pero sí tenemos que distinguir, hermanos, que en algunas ocasiones esto es el resultado de no estar con Cristo, y muchas veces la enfermedad es el resultado de que Dios quiere que experimentemos el amor de Cristo a través de la enfermedad. Y entonces la primera copa tiene que ver con pestes, tiene que ver con úlceras malignas, tiene que ver sobre un juicio sobre los idólatras, aquellos que se amaron a sí mismos, que adoraron a alguien más, que adoraron su propia vida, que adoraron su adulterio, que adoraron el dinero, que adoraron al diablo a través de los ídolos, que adoraron su religión. Y una de las manifestaciones de la ira de Dios consiste en respetarles, pero tendrán que sufrir la enfermedad. Versículo 3, la segunda copa. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. No sé si recuerdan que cuando estudiamos las trompetas, también se hablaba de un juicio sobre el mar o sobre las aguas saladas, pero en ese texto se hablaba que murió toda la tercera parte de los animales que estaban en el mar. La tercera parte. Pero aquí, no sé si se dan cuenta que dice que murió todo ser vivo que había en el mar. Precisamente porque aquí el juicio ya va increciendo. Dios se va ausentando cada vez más en las vidas de aquellos que así lo decidieron, porque la ira de Dios está llegando a su consumación. Y entonces este es un juicio sobre el mar, sobre los seres vivos que están en el mar, y esto afecta directamente a todos aquellos que viven en este planeta. Y en ese sentido, el segundo juicio de la ira de Dios tiene que ver sobre el juicio sobre las aguas saladas. Sobre todo las criaturas que viven en el mar se ven afectadas por ese juicio. Versículo 4. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ahora tenemos un juicio sobre las aguas dulces, sobre los ríos. Algo similar a lo que vimos en las trompetas, por eso hemos dicho que son paralelos. Versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, ¿por qué has juzgado estas cosas? Noten que esto es un juicio especial sobre la bestia. Aunque el mar y los ríos no sean propiedad de la bestia, están afectando directamente a la bestia y a todos aquellos que adoraron a la bestia. Por eso hemos dicho que el capítulo 16, 17 y 18 son capítulos que están dirigidos hacia el juicio de la bestia. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y profetas, verso 6, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Esto es justo, Señor, es lo correcto.
Verso 7. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y hablamos de un cuarto juicio que tiene que ver con el sol. La creación, el universo que Dios formó en el Génesis, que termina diciendo: y vio Dios que era bueno, empieza a deteriorarse a raíz de la caída y hasta que Cristo regrese por segunda vez, de tal manera que todo aquello que fue creado para nuestro beneficio, que fue creado como una manifestación del amor de Dios, las aguas saladas, las aguas dulces, el sol, todo esto que fue creado con motivos del amor, por la decisión del hombre de no querer experimentar el amor, todo esto se va deteriorando. Es como si Dios voluntariamente decide respetar la decisión de la humanidad de no querer nada con Él. Y ahora incluso el sol, que estaba ahí para calentarnos, para producir la fotosíntesis en las plantitas, para darnos también juntamente con el agua frutos de la tierra, se convierte en un elemento que nos daña. Y no es por exagerar, ni quiero ser atrevido, pero el hecho de que muchas personas se vean afectadas por el sol hoy día, con el cáncer de piel, entre otras cosas, yo estoy completamente convencido que forma parte de lo que se está narrando aquí. Personas que se ven afectadas ya por el propio ecosistema y la creación que Dios formó. Todo aquello que era bueno, pero que por el hombre se ha convertido en algo perjudicial. Y noten cómo en el versículo 9 dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Quiero que notemos, hermanos, por último, y esto es muy paradójico, vamos a dar una definición de la ira de Dios para terminar. La ira de Dios es la decisión del ser humano al querer experimentar el dolor y el tormento. La ira de Dios es la decisión del ser humano cuando el hombre quiere experimentar el dolor y el tormento. Es muy sencillo poner un ejemplo aquí porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Realmente honrar a nuestros padres significa honrar a Dios. Y honrar a Dios significa que queremos experimentar el amor. Y experimentar el amor significa que vamos a obtener el bien, la paz, el bienestar. Y pasa, ¿no?, que el jovencito o la jovencita deciden honrar a sus padres cuando se van a casar, y al honrarlos, las cosas salen bien. Si bien puede haber dificultades en el matrimonio, las cosas salen bien, porque se ha cumplido con el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Ellos han querido experimentar el amor de Dios a través de la honra a los padres. Y Dios evidentemente les va a manifestar su amor, porque ellos decidieron acercarse al amor. Pero cuando una jovencita o un joven deciden deshonrar a sus padres y deciden tomar una decisión sin la cobertura de Dios ni sus padres, han decidido voluntariamente experimentar el dolor, experimentar el tormento. Eso como para poner un ejemplo muy burdo. Tenemos ejemplos de matrimonios fracturados, dañados, mujeres golpeadas, hombres engañados, mujeres infieles, niños abandonados, porque eso es la manifestación de la ausencia del amor. Cuando una jovencita o un joven han decidido no honrar a Dios ni tomarlo en cuenta en sus decisiones, es como si ellos dijeran voluntariamente: pues es que quiero sufrir, quiero ser atormentado, quiero experimentar el dolor. Obviamente no son conscientes de eso, pero de lo que sí son conscientes es que no quieren nada con Dios. Dios no es importante en ese momento. Bueno, ese ejemplo que parece muy insignificante es lo que estamos viendo aquí. Cuando la humanidad dice: yo no quiero nada con Dios, no me interesa nada que tenga que ver con Dios, prefiero ciertas ideologías, prefiero ciertas filosofías, prefiero mi identidad, mis pensamientos, mi voluntad,
Es como si la humanidad voluntariamente dijera: quiero experimentar el dolor, quiero experimentar el tormento, quiero enfermar, quiero experimentar un mundo en caos, quiero experimentar el sufrimiento. Y entonces Dios permite que ellos sufran los estragos, o que suframos los estragos de no querer tener contacto con Él, con su amor. Y entonces Dios permite que pasemos por eso que hemos decidido en este mundo, para ver si nos podemos arrepentir y podemos caminar hacia Él para experimentar el amor. En ese sentido, Dios permite que suframos los estragos de nuestra decisión al alejarnos de Él, para ver si en esta vida podemos regresar a Él. Lo que se conoce como el arrepentimiento, un cambio de mente que tenga como resultado la conversión, un cambio de dirección, acercarnos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero vean que la iniciativa, aunque nace en Dios, también tiene que ver con nuestra decisión. Pero en el verso 9 y verso 10, seguimos viendo esto que veíamos en las trompetas. Dios manifiesta su ira, o Dios deja que experimentemos su ira, porque así lo decidimos, para ver si procedemos al arrepentimiento. Pero el verso 9 dice: y los hombres que se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, porque Él puede evitar todo eso, dice que ellos no se arrepintieron para darle la gloria. Me he topado con personas que, estando al borde de la muerte, escuchan la palabra de Cristo, lloran, se humillan, pero paradójicamente cuando sanan se olvidan por completo de Dios, porque realmente Dios no les interesaba. Ellos no querían experimentar el dolor, pero ahora han decidido otra vez experimentarlo, y si bien no es en esta vida, será en la eternidad. Verso 10, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Este quinto juicio es específicamente un juicio sobre el imperio romano y sobre todos aquellos que conformaban el imperio. Un juicio que llegará a su plenitud en el día de Cristo. Por eso hablábamos del catolicismo romano, porque es el falso profeta que se empezó a cocinar desde el primer siglo y que llegó a su plenitud en el medioevo, pero que sigue palpable a la fecha, ¿no? No queremos ofender a nadie, pero ese es mi punto de vista de acuerdo a lo que enseña el Apocalipsis. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y termina diciendo: y no se arrepintieron de sus obras. Todo dolor, todo sufrimiento, toda adversidad en aquellas personas que no tienen a Cristo es resultado de haber decidido experimentar la ira de Dios. Y ya explicamos que la ira de Dios es la decisión de alejarse del amor de Dios. No sé quién sea usted o si está experimentando dolor en menor o mayor medida, pero Dios no desea que usted experimente el sufrimiento, el dolor, el tormento sin Cristo. Y si usted tiene que sufrir en esta vida, la voluntad de Dios es que pase por eso, pero en Cristo, por causa de la verdad, por causa del Evangelio. Le animamos entonces a que hoy tome la decisión de acercarse a Jesús, que hoy tome la decisión de acercarse al Salvador. Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo, no deseando que ninguno perezca, aunque nosotros ya decidimos perecer cuando nos alejamos de Él, pero Él no desea que perezcamos, sino que espera que todos procedan al arrepentimiento. Y lo que usted está sufriendo hoy es simplemente Dios dejando que usted experimente sus propias decisiones al alejarse del amor. Pero Dios le dice hoy: acercaos a Dios y yo me acercaré a vosotros. Hoy le dice Cristo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Por qué quiere seguir sufriendo usted? ¿Por qué quiere seguir atormentado? ¿Por qué quiere seguir con una vida vacía, sin sentido? Si hoy Cristo le está ofreciendo la vida eterna, si hoy Cristo le está ofreciendo el bienestar, la paz, la bendición, en donde usted puede seguir en este mundo, en un mundo terrible, lleno de caos, dolor, tristeza, pero donde usted puede estar experimentando la paz y el amor en su corazón a través de Cristo Jesús.
Pero también le decimos que si usted hoy decide alejarse de Cristo y piensa que su vida la puede llevar sin Cristo, usted está tomando la peor decisión. Usted está decidiendo ser atormentado y experimentar el dolor, porque al decir no quiero nada con Dios, no quiero nada con el amor, lo que usted va a experimentar es la ira de Dios, que es la ausencia del amor. Nos vemos en 5 minutos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo.